Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Esta es una nueva edición de Chat Político. Aquí estamos como cada lunes para compartir información y una charla, sobre todo con referentes de nuestra provincia. Hoy vamos a hablar de coronavirus, de variante Omicron, de lo que está pasando en la provincia de Mendoza, y lo vamos a hacer con el jefe del Departamento de Epidemiología de la provincia, el doctor Gonzalo Vera Bello, a quien tenemos ya en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, obviamente hay mucho de qué hablar, sobre todo queríamos empezar teniendo en cuenta que ya estamos en el mes de diciembre, cerrando este 2021. ¿Cómo ha sido el balance de ustedes, ¿no?, en relación a la situación epidemiológica de la provincia, teniendo en cuenta que todavía estamos sumergidos en una pandemia? Bueno, si lo miramos desde el punto de vista de una fotografía de lo que está ocurriendo en esta semana epidemiológica, que sería la 48, podemos decir que estamos en un nivel altamente positivo. Positivo, ¿por qué? Porque no existe una saturación de cama de terapia ni de sala de servicios comunes con pacientes COVID. La mortalidad, la letalidad, ustedes lo han visto, que un paciente eventualmente por día. Después, bueno, todo lo que es el porcentaje de positividad, son todos factores que son, o variables que son positivas desde el punto de vista epidemiológico en este momento del año. Hemos transitado ya por dos picos, uno que fue en octubre del año 2020, sí, y otro pico más que fue en abril de este año. Uno guardaba relación con la cepa original de Wuhan, y la segunda que tuvo guardó relación con la cepa de Gamma, o antiguamente llamada Manaus. Ahora, bueno, estamos en una situación, digamos, silente, de confirmado en número bajo, pero esta es una situación que, como es dinámico y la historia natural de la enfermedad aún no se conoce a pleno, no sabemos cuál va a ser el comportamiento que va a tener esta variante que empieza a aparecer en América. Sin duda. Doctor, hablando de variantes y teniendo en cuenta que ya estamos hablando de Omicron, pero no quería dejar pasar la variante Delta. Digo esto porque mientras en el mundo, sobre todo en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Europa, la variante Delta tuvo un impacto muy fuerte, en general en la región del hemisferio sur, en Latinoamérica, no fue así. ¿Cuál es la conclusión que sacan ustedes a partir del comportamiento de Delta en esta parte del mundo? Bueno, usted sabe que existen muchas variables que pueden hacernos la diferencia entre un hemisferio y otro. Estamos hablando de uno que está en pleno invierno, bajas temperaturas, con otro donde las temperaturas son mucho más altas. Entonces la posibilidad de infección que tiene el hemisferio norte es totalmente distinta a lo que ocurre en el hemisferio sur. Que una de las recomendaciones que se aplica, ¿no?, que es la oxigenación, la aireación de los ambientes, de las aulas, de las oficinas, eso contribuye mucho. Evita también el contacto estrecho dentro de la familia, y eso también es un dato positivo. Amén de la campaña de vacunación que se están haciendo en forma sistemática en todo el hemisferio sur, ¿no? Doctor, digo, los grandes desafíos en estos tiempos en los cuales hemos avanzado en esto de volver a la actividad en la mayoría de los rubros, en algunos países más, en otros tal vez un poco menos, pero digamos que ya está encaminado esto de la recuperación de las actividades. ¿Cuáles son las recomendaciones que no debemos dejar de tener en cuenta? Sobre todo, digo, pensando en los gobiernos, ¿no?, que dicen, y bueno, vamos a evitar cerrar lo más que se pueda frente a también la aparición de nuevas variantes. ¿Cuáles son las recomendaciones, digo, de los especialistas? A ver, las recomendaciones están acorde al desconocimiento que se tiene a esta nueva cepa, ¿no? Quizás en dos semanas más podamos decir otra cosa, pero hasta ahora no se ha visto, salvo la transmisibilidad que tiene esta variante de preocupación Omicron, que no tiene mayor letalidad. De todas maneras, tampoco que hay una saturación del sistema de salud, por lo menos en aquellos lugares donde las coberturas de inmunizaciones
son altas. A ver, excepción hecha, por ejemplo, con Rusia, donde el porcentaje de cobertura de inmunización es muy baja, 35%. Claro. O sea que ahí existe la posibilidad de que estas formas, estas variantes nuevas, se transformen en cuadros o mucho más graves o inclusive cuadros letales, ¿no? Se habla de, por ejemplo, en algunos países avanzar en poco tiempo con vacunación obligatoria. Austria es uno, ya hay otros países europeos que ya incluso han puesto fechas. Pero todavía no se avanza, digamos, a nivel general con el tema de vacunación, pensando que debe ser una cuestión de elección y no algo obligatorio. ¿Qué perspectivas hay en Latinoamérica en relación a esa posibilidad? A ver, no puedo hablar por otros países, pero sí, a ver, mientras la vacuna son vacunas que se utilizan de emergencia, situaciones de emergencia, existe esa libertad de no aplicarla o aplicarla. Entonces yo creo que este carnet va a ser algo muy similar. Yo creo que van a haber países donde no se va a permitir este carnet y otros que directamente lo van a aplicar. Pero mientras no exista evidencia científica que las vacunas son seguras, han demostrado con la cantidad de vacunas que se han aplicado que son seguras, que tienen pocos efectos secundarios y demostrar sobre todo la eficacia ante estas nuevas variantes, yo creo que en un futuro esto puede estar incluido dentro de los calendarios de vacunación obligatorio que tiene cada país, ¿no? Sí, eso digo pensando un poco también lo que dicen los especialistas en el mundo, ¿no? Que es muy posible que ante la situación real, que todavía hay gente que se resiste, y ante la permanencia de un virus que además va mutando, será tal vez una posibilidad, como hoy por hoy lo tenemos con, por ejemplo, algunas vacunas, o con que tenga que ser obligatorio para algunos segmentos de la población, como es el caso, por ejemplo, la de la vacuna de la gripe. Por ejemplo, y todas las del vacunatorio todo lo del carnet de vacunación que se aplican a los niños, a las embarazadas, a los grupos mayores como son la neumococo, la gripe, son grupos altamente de riesgo, entonces bueno, hay que aplicarlas. Y acá me quiero detener un poquito con respecto a las vacunas. Sí. Las vacunas hay mucha gente que le tiene miedo más por lo que le dijeron, más que por una cuestión de ser antivacuna, ¿sí? O muchas veces las personas cuando con la primera vacuna tuvieron un poco de fiebre, estuvieron decaídos, dolor en el brazo, ya como que se resisten a aplicarse a la segunda, pensando que esto va a ser peor todavía. Claro. Pero la única manera de poder salir de esta situación que es global, que no es un fenómeno de algunos países, es justamente completando cobertura de inmunización. Es decir, aquellos que no tengan vacuna, que se vacunen. Aquellos que tengan el esquema incompleto, que se vacunen. Aquellos que ya tengan las dos vacunas, ya ha pasado 6 meses, que se vacunen. Aquellos que tengan la Sinopharm, necesitan una dosis adicional, que se vacunen. El grupo etario entre los 19 y los 30 años, que es el grupo más difícil de convencer en este aspecto, que se vacune, que se aplique la segunda dosis, o que se aplique la dosis si no tienen ninguna. Es decir, no nos dejemos llevar por mitos y leyendas, o lo que le pasó a la vecina, lo que le pasó a otra persona, sino hay que mirarlo desde el punto de vista de la salud pública. Es decir, un convencimiento que lo que uno hace es empático y es solidario justamente para evitar la aparición de estas nuevas variantes de preocupación. Así es. Gonzalo, vamos a ir a una pausa, ¿sí? Enseguida regresamos. Vamos a seguir hablando de lo que está pasando en la provincia de Mendoza y cómo estamos preparados para esta situación. Así es que ya volvemos. Bueno, recuerden que estamos en Chat Político en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Estamos en www.unidiversidad.com.ar y también recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Retomamos el contacto con Gonzalo Verabello, que es doctor y jefe del Departamento de Epidemiología de la provincia de Mendoza, y estábamos hablando de lo que está pasando con el coronavirus, las variantes, y sin duda seguimos con el desafío. Se sabe poco,
lo que se sabe es, podríamos decir, hasta prematuro, ¿no, doctor, a la hora de hablar de variante Omicron? Sí, efectivamente, lo que se sabe hasta el momento son las primeras escaramuzas que tuvieron ahí en África con respecto a la presentación de estas personas en quienes se distinguió esta nueva variante de preocupación. La doctora que hizo los primeros diagnósticos y que sospechó que era una variante nueva, hablaba de que eran cuadros mucho más leves y que lo que primaba en los pacientes, en el poco grupo que ella atendió, era justamente un estado de agotamiento, de astenia, que marcaba los síntomas de esta nueva variante. No reconoció, por ejemplo, la pérdida de olfato, de gusto, el dolor de garganta. Pero en definitiva, todo el coronavirus tiene una complicación que es la grave, que es la neumonía bilateral por coronavirus. Pero de todas maneras, inclusive hasta la mortalidad ha decaído muchísimo en todo el planeta, salvo en aquellos lugares donde la cobertura sigue siendo insuficiente. Gonzalo, escuchábamos a la ministra Carla Bisotti en las últimas horas hacer referencia de que realmente entienden que al menos como se está dando el coronavirus con esta variante, no significaría tal vez una situación preocupante para el sistema sanitario de nuestro país, ¿no? Por justamente lo que usted hacía referencia, son casos leves, incluso en el caso del argentino que fue diagnosticado con esta variante, salvo porque le avisaban sus compañeros que habían estado con él en Sudáfrica, no se enteraba, ¿no? Porque no manifestaba síntomas. Digo, ¿es algo para tenerlo en cuenta o de todas maneras obviamente hay que seguir en alerta ante esta situación? A ver, para uno determinar si una variante es de preocupación, de acuerdo a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, es porque tiene una alta transmisibilidad, tiene más gravedad, tiene una presentación diferente y algo que es muy importante, escapa a los anticuerpos neutralizantes producto de haber padecido la enfermedad o las inmunizaciones. En ese caso se las incluye estas variantes como de preocupación o no. Como esa parte todavía no está distinguida, no han hecho estudios todavía, o mejor dicho, están haciendo estudios que están en este momento realizándose en todo el mundo, no podemos decir que no es, va a aumentar la letalidad o no. Yo espero que no, pero de todas maneras el comportamiento que tiene este coronavirus, ha visto que hay variantes que tiene de preocupación, otras que son variantes de importancia, y la variante de preocupación la ha tenido la alfa, la beta, la gamma, la delta, y ahora la omicron está ahí, pero hay que hacer estudios para demostrar con evidencia que justamente no tiene ese poder tan letal como fueron las previas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre variante de interés y variante de preocupación? Creo que usted algo ya nos anticipó, pero me gustaría que la repasemos detenidamente para que la gente por ahí cuando se encuentra con esa información que dice, bueno, la Organización Mundial de la Salud habla de variante de interés o habla de variante de preocupación, ¿cuál es el parámetro que las diferencia? Bueno, primero que nada, que empieza a tener un comportamiento que es diferente, que cuando se le hace la secuenciación genómica, encuentran que existen varios puntos donde existen variaciones entre los aminoácidos. A ver, la espiga, ese spike que se llama, en la delta tiene 16 modificaciones, en cambio en la Omicron tiene 32. Entonces, de entrada no se sabe si ese cambio que tiene de 32 variaciones en los aminoácidos puede llegar a ser mucho más grave o no. En ese intervalo de tiempo es cuando justamente se empiezan a hacer estos estudios que se llaman de caso de control o caso de cohorte, donde se busca la mejor evidencia para definir posteriormente si esa es una variante de preocupación o de interés. Nosotros en Mendoza hemos tenido muchas variantes que son de interés, por ejemplo la andina, la lambda, la mu, la zeta. Hemos tenido esas variantes acá en la provincia de Mendoza, pero que no ha tenido mayor impacto desde el punto de vista de la salud pública. Es importante esto, ¿no? Tener en cuenta qué es lo que está sucediendo y además esta diferencia que se da incluso en los términos. Sin duda, la pregunta que nos hacemos nosotros desde el lado que estamos es
¿Cómo podemos hacer? Bueno, usted ya dijo que es importante tener en cuenta que hay que seguir teniendo los cuidados, que digo, desde las carteras sanitarias, desde distintas áreas se viene haciendo hincapié en esto de no abandonar los cuidados mínimos. En las últimas horas hablaba con gente referentes de las clínicas y los sanatorios de la provincia de Mendoza y ellos desde ese lugar decían, bueno, destacaban cómo la curva ha ido en descenso, si bien ahora se hablaba de, en estos últimos días, un sostenido aumento que se ha dado en algunas partes del país, hablando específicamente de internaciones, decían hay un descenso. Pero también ellos nos decían que hay como una cuestión de que la población se ha relajado. ¿Ustedes también lo notan? Sí, creo que basta con ver la gente en el comportamiento que tiene la gente en la calle, va a ver que ya directamente ni siquiera bajo el mentón llevan la mascarilla, ya no la usan. Llevan, claro. Claro, directamente. Y donde está permitido justamente lugares que son abiertos o en soledad, estar sin tener el barbijo. Pero en este caso ya entra un negocio, el que atiende tampoco lo tiene, entonces tampoco lo puede exigir al que entra. O sea, como que ya se ha relajado mucho la situación. Pero acá yo creo que hay que insistir con esto de las inmunizaciones. Completemos los esquemas de vacunación dependiendo cuánto les llegue, cuando empiecen los llamados correspondientes de acuerdo al grupo etario. Aquellas personas que tienen dudas que la vacuna es segura, no ha demostrado que tenga mayor complicaciones aplicándose la segunda dosis. Aquellos que ya pasaron los 6 meses, aplíquense el refuerzo. Aquellos que tienen Sinopharm, que se apliquen esa dosis adicional. E insisto en esto, cuando toquen los grupos etarios mayores de 3 años en adelante, continúen con el esquema, no lo interrumpan, porque justamente hay cosas que son ya demostradas que a mayor cantidad de dosis que tiene el paciente, menor es la posibilidad de tener complicaciones. Complicaciones o la neumonía, terminada en terapia intensiva con respirador, y bueno, la variable más dura que es el deceso del paciente. Gonzalo, vamos a ir a una nueva pausa, enseguida ya regresamos con el último bloque y con el cierre ya del programa. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de la situación epidemiológica de la provincia. Ya regresamos. Perfecto. Seguimos en Chat Político, estamos en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD. Recuerden que pueden volver a ver el programa en www.unidiversidad.com.ar. Retomamos el contacto con Gonzalo Verabello, jefe del Departamento de Epidemiología de la provincia de Mendoza. Bueno, la pregunta obligada, ¿cómo estamos con la vacunación en Mendoza? Teniendo en cuenta, bueno, usted lo decía, es necesario, vamos a hacer hincapié en esto de completar los esquemas. Pero si tenemos que hablar de números, por ejemplo, ¿cómo se está comportando la población de los 18 hasta los 30, los 40 años en Mendoza específicamente? Y lo decimos porque a nivel nacional hasta hace unos días se hablaba de 7 millones de personas que no habían completado el esquema de vacunación. Claro, acá donde existe el mayor inconveniente, la gente más reticente justamente entre los 19 y los 30 años. ¿Sí? O no se la han colocado o se colocaron la primera y tuvieron todos aquellos efectos secundarios que son totalmente conocidos ya de las vacunas y no se quieren colocar la segunda. Y si aplicamos esto, que ya el barbijo ya no lo usan, o sea, las posibilidades de que ellos sean transmisores de la enfermedad o que ellos padezcan la enfermedad en forma mucho más grave, y esto se ve mucho con la Delta, es mayor. La Delta ha hecho estragos justamente en aquellos pacientes que no tenían vacuna o que tenían el esquema de una sola dosis, son aquellos que se complicaron, hicieron la neumonía y terminaron en terapia intensiva. Entonces acá el secreto de todo esto, aparte de las medidas que yo siempre digo que son las no farmacológicas, la aireación, el lavado de manos, el uso del barbijo en forma adecuada, el distanciamiento, es la aplicación de la vacuna. Desde cuando los llamen, dependiendo del grupo etario, que se vayan y se apliquen la vacuna, que no pospongan esta situación porque uno no conoce qué puede pasar en una de esas, cambia el Omicron por otra variante de preocupación que no va a tener estos efectos tan, por lo pronto, entre comillas, más leves, que puede ser mucho más grave. Entonces, no nos arriesguemos a tener esa situación.
que se ha dado, por ejemplo, con los refuerzos, las terceras dosis. Digo esto porque estaba destinado específicamente a ciertos grupos. ¿Cómo ha sido la respuesta a esta convocatoria que ha hecho el gobierno? Porque hablaba de incluso de que fueran de manera espontánea a recibir esa tercera dosis para aquellos que tenían Sinopharm o aquellos que pertenecían a grupos específicos. Hasta ahora, ¿cómo ha sido el resultado? Bueno, a mayor edad y grupos que están dentro de los grupos del equipo de salud, hay una muy buena aceptación y muy buena cobertura. Tienen más noción de riesgo y de peligro, más factores de riesgo también. Así que los mayores de 60 en ese aspecto han sido bastante buenos, porque uno lo ve en las residencias para mayores, donde el impacto que tienen estas variantes ya no tiene el impacto que tenían inicialmente, donde generaba la insuficiencia respiratoria aguda, terapia y posterior desenlace. Pero vemos que con la aplicación de la vacuna, con el refuerzo correspondiente, la evolución es mucho más benévola. Pueden internarse, sí, y hay pacientes que van a fallecer, sí, pero son pacientes que son muy mayores o que tienen factores de riesgo que son ya, de alguna manera, tienen una neoplasia, están bajo tratamiento con quimioprofilaxis, tienen insuficiencia hepática, están dializándose. Entonces todo eso, a pesar de tener la vacuna, bueno, pueden tener un desenlace mucho más delicado, ¿no? Con la llegada de la pandemia, evidentemente surgieron ciertas cosas, ¿no? La necesidad de responder desde el sistema sanitario y después, a partir de la campaña de vacunación, sumarse y agarrarle el ritmo. ¿Cómo ha sido el desempeño en la provincia de Mendoza? Por un lado, del sistema de salud, tanto público-privado, y al mismo tiempo, ¿cómo ha sido agarrar el ritmo de la vacunación, de acuerdo a su criterio? Bueno, uno con estas pandemias tiene un aprendizaje obligatorio y un entrenamiento intensivo y bueno, yo creo que a esta altura ya de los acontecimientos, ya en los dos aspectos, en el manejo de los pacientes con coronavirus, en el diagnóstico, en los métodos diagnósticos, en el tratamiento en el hospital o en el domicilio y el manejo dentro de las terapias intensivas, ya es totalmente mucho más aceitado y mucho más ligero, más rápido. Y con respecto a la cobertura de inmunizaciones, bueno, repito lo que decía recién, hay grupos que son más reacios, que trataremos de convencerlos para que, bueno, también se vacunen, y ese aspecto solidario que yo destaco, de lo empático, de lo solidario de la gente joven. Acuérdense que ellos a lo mejor no lo pasan mal, pero ellos pueden ser transmisores de la enfermedad a personas que lo pueden llegar a pasar muy mal. Entonces, el mensaje creo que es, completemos las coberturas de inmunización y preparémonos para que, a ver, si no es la Omicron, puede ser por ahí la letra Pi. Y si es la letra Pi, a lo mejor no viene con esta característica de la Omicron. Entonces, en ese aspecto creo que tenemos que ser empáticos, solidarios e ir a aplicarnos la vacuna. Sin duda. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, ha sido un gusto y bueno, espero que haya servido y... Sin duda. La inmunización es a la cabeza. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta cualquier momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Así pasaba Gonzalo Vera Bello hablando con nosotros de lo que está pasando en la provincia de Mendoza en relación a la situación epidemiológica. Y el mensaje más que claro, el tema de avanzar en vacunarnos, lo que tenemos a mano frente a esta situación de pandemia donde aparecen nuevas variantes y donde unas pueden ser más leves, otras más graves, y lo único que tenemos a mano es la vacunación. Vamos a ir a cerrar el programa ya. Estamos agradecidos de ustedes que han estado ahí del otro lado durante todo el ciclo, lo vamos a decir así. Falta poco para que terminemos este 2021 y ha sido un placer acompañarlos aquí a través de Chat Político. Recuerden que pueden volver a ver el programa en www.unidiversidad.com.ar. Será hasta la próxima.